este video revisaremos algunos conceptos básicos sobre sistemas de información y conoceremos las fuentes de información más utilizadas para el análisis de violencias basadas en género en Colombia. Bienvenidas y bienvenidos. Primero, diferenciaremos entre datos, registros e información, que si bien están íntimamente relacionados, no son sinónimos, como veremos. El dato es el elemento primario en el proceso de generación de información y conocimiento. Es la representación simbólica de una característica de la unidad de observación. Por ejemplo, el sexo de una persona, su dirección de residencia o número telefónico de contacto. Por sí mismo y en ausencia de contexto, un dato no es información. Por su parte, el registro es un conjunto de datos organizados y con vinculación entre sí. Por ejemplo, el registro de una atención médica correspondiente a un conjunto de datos sobre un paciente que recibe un servicio sanitario debido a una patología. Ahora, un conjunto de registros organizados podría constituir una base de datos. Entre tanto, la información corresponde al conjunto de datos procesados, al que se ha dotado de significado con un propósito, ubicándolo en contexto para darle sentido. Para el proceso de toma de decisiones, la información no es solo pertinente, sino que también es necesaria. En este sentido, para poder pasar del dato a la información, es necesario someterlo a un proceso analítico. Ahora, un sistema de información podría definirse como un conjunto de componentes relacionados entre sí, construido y usado para recolectar, crear, procesar, almacenar y distribuir información, para hacer más fácil la vida de los usuarios y apoyar el proceso de toma de decisiones. Entre los componentes básicos del sistema de información pueden mencionarse el hardware, el software, los datos, las redes y las personas. El hardware son los componentes físicos o tangibles de un sistema informático. El software es el equipamiento lógico e intangible del computador. Por su parte, los datos son las unidades básicas de información fundamentales para el sistema. Las redes permiten compartir los recursos entre computadores y dispositivos, mientras que las personas no solo se encargan de diseñar y desarrollar el sistema de información, sino que también lo administran, mantienen y utilizan. Como vemos, un sistema de información no es sinónimo de programa o aplicativo. El sistema de información puede contener el desarrollo de software, pero no se limita exclusivamente a él. Pero, ¿por qué son importantes los datos? Básicamente, porque constituyen el primer eslabón en la cadena para la obtención de información y conocimiento para la toma de decisiones. No obstante, muchos de los datos que se recolectan cotidianamente no se recaban con fines estadísticos o para el análisis en salud pública, sino que corresponden a registros administrativos necesarios para el correcto funcionamiento de los procesos misionales de las organizaciones. En este sentido, muchos de los datos disponibles para el análisis de información sobre las violencias basadas en género en Colombia provienen de los registros administrativos de las entidades y organizaciones, quienes recaban datos sobre las víctimas y sobre los hechos, en el cumplimiento de sus funciones misionales. Como verán, los datos son imprescindibles para garantizar los derechos de las víctimas durante el proceso de atención integral, para el adecuado acompañamiento y seguimiento del caso, para la correcta ejecución de los procesos específicos en las instituciones vinculadas, para la vigilancia en salud pública, para generar información sobre la magnitud, distribución y tendencia del problema en la población general y en las subpoblaciones específicas. Además, para generar conocimiento sobre las características de los hechos victimizantes de las víctimas y agresores que permitan generar estrategias de intervención y de prevención en diferentes niveles de incidencia. Dichos datos provienen principalmente de las instituciones vinculadas en la ruta de atención integral a las víctimas de violencias basadas en género, es decir, de los sectores salud, protección y justicia.
En este caso, se hace uso de los registros administrativos que las entidades y organizaciones recaban en el cumplimiento de sus funciones misionales, con propósitos fiscales, administrativos, de vigilancia y control. Es importante que los datos permitan el seguimiento individual de caso, la vigilancia en salud pública y la caracterización de las violencias de género en el país. Para ello, es preciso recolectar información sobre aspectos como los antecedentes previos de la violencia, quiénes y cuántos son los agresores, cuándo, dónde y cómo ocurren los eventos, el tipo de violencia, severidad de la lesión, las condiciones o situaciones de vulnerabilidad de las víctimas, el sistema familiar. Estos datos nos permiten realizar el análisis de la situación, la priorización, escenarios de intervención y plan de acción para prevenir las violencias de género en el país. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Violencias en Colombia, las fuentes de información más relevantes desde el sector salud sobre violencias de género son los censos, el sistema de registro de estadísticas vitales, encuestas y estudios poblacionales de salud, los registros individuales de prestación de servicios en salud, RIPS, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, SIVIGILA, investigaciones a nivel regional, territorial o local.